Reina, ¿nos podrías hablar cuál es el efecto del alcohol y las drogas en el cerebro de los adolescentes? Sí, ese es un tema muy interesante. Eh, Así, de manera muy puntual, pues les den la torre. ¿Pero por qué? Eh, el cerebro es una estructura, es un sistema de redes, ¿sí? Imagínense, cierren los ojos un poquito e imagínense que su cerebro no es materia, sino es solo una red de cables. Es como un sistema solar o como la Vía Láctea, en donde pasa pasa un cometa o una estrella fugaz y ves el destello, la estrellita al final, el destello que es la que marca la trayectoria y se apaga y luego se enciende otra y luego otra, van, vienen. Así funciona nuestro cerebro. Es como que se activa una lucecita, se genera una corriente, viaja por el cable y al llegar al final libera una sustancia que son los mensajeros químicos y conecta. Entonces hay un mensajero químico, la adrenalina es un mensajero que hace que me despierte. Pero luego me dice, creo que algo peligroso pudiera suceder, eso significa que tendrías que huir y entonces de inmediato manda una señal mi tallo cerebral al corazón y el corazón se acelera, mis músculos reciben más oxígeno, más adrenalina porque también se liberó otra hormona que hace que el hígado rápido suelte insulina, perdón, azúcar, glucosa y entonces me prepara para huir. Y esto se da en fracciones de segundos y luego resulta que caray me equivoqué. Este señor que venía corriendo hacia mí venía detrás de alguien que venía caminando atrás de mí, no tenía nada que ver conmigo. Bueno, se recupera. Al rato voy caminando, sigo caminando y luego digo, ay, mi mamá me encargó que pasara a apagar la luz, no la van a cortar. Otra vez una reacción de alarma. El corazón se acelera y empiezo a caminar más rápido, empiezo a voltear a uno y otro lado a ver si para un taxi o pienso si me voy en un Uber o calculo el tiempo, en fin. Entonces, aquí fue otra situación. Aquí la respuesta inicial fue la misma. Identifiqué una situación de alarma, mi cuerpo en general junto con el cerebro tuvo una reacción muy similar, pero ahí ya se moduló la conducta, ya fue otra cosa, ya pensé qué hacer, qué no hacer y tomé una decisión, ¿no? Ahí fue la adrenalina primero, pero luego actuaron otros mensajeros químicos. Entonces, ¿qué hacen los mensajeros químicos? Conectan nuestras neuronas, arman circuitos para hacer algo en el momento, otras veces son circuitos que ya están, nada más se activan. Entonces los neurotransmisores tienen la función de generar una conducta a veces, otras veces al contrario inhiben una conducta y otras veces modulan la respuesta, ¿sí? Todas mis conductas tienen que ver con la liberación de esos químicos que el cerebro tiene, imagínense que el cerebro está ahí metido, nadando en ese caldito que tienen los neurotransmisores. Entonces, utilizo los que convienen en ese momento. Entonces, en el cerebro adolescente todavía eso sigue en proceso, pero además está acabándolo de conformar porque están participando las hormonas que definen nuestra sexualidad en el hombre y la mujer. Entonces, son moderadores. La genética, el ambiente, mis antecedentes o mi carga genética propia de mi familia y ahora las hormonas que se liberan justo en esta etapa. Entonces, pues eso qué quiere decir, que mi cerebro es muy vulnerable. ¿Qué hacen las drogas? Pues van y se acomodan ahí en donde nuestros neurotransmisores regularmente lo hacen. Vamos pensando en el alcohol. El alcohol pues es, es una sustancia química que se parece a otras que tenemos en nuestro cuerpo, que tienen la función de liberarse cuando estoy muy angustiada y necesito calmarme. Son como ansiolíticos, es como nuestro diazepam interno, como nuestro Valium o nuestro Tafil. Yo creo que es más conocido el Tafil. Entonces, tenemos receptores para que se acomoden ahí, mi Tafil interno, mi Tafil endógeno le llamamos, y entonces yo me calmo. Pero resulta que el chico empieza a beber alcohol y él está formando sus receptores para esa sustancia interna que va a modular su ansiedad posteriormente. ¿Qué va a hacer el alcohol? Pues lo va a empujar y va a hacer que eso se libere más. Y entonces vamos a tener ahí, imagínense, pues como los monitos del Pac-Man,
hábitos por comer alcohol. Y entonces entonces se altera el proceso de desarrollo de receptores, se modifica y eso hace que haya un riesgo mayor de generar una adicción en el largo plazo. Hablando del alcohol, cocaína, ¿qué hace la cocaína? Bueno, esa estimula los receptores de la adrenalina que acabo de decir y otro receptor que es la dopamina. La dopamina tiene que ver con nuestro sistema de recompensa. Uno de los mejores estímulos en el cerebro maduro es la automotivación. Yo hago cosas porque me satisfacen. Lo hice y gané, lo hice y me aplaudieron, lo hice y me sentí bien, lo hice y me salió muy bien y creo que puede salirme mejor y lo repito. Bueno, porque nosotros tenemos nuestro cerebro tiene un sistema de recompensa y ese usa dopamina. Entonces, la misma historia que con el alcohol. Entonces, el chico empieza a consumir esas cosas y entonces, aparte de entorpecer esta función de neuromodulación que se va adquiriendo, pues también puede generar un desarrollo inadecuado de receptores que luego quieren. Entonces, ¿qué pasa con estas sustancias? Primero las consumo porque me producen placer. Me producen placer. El alcohol, por ejemplo, me desinhibió un poco y entonces me atrevo a bailar o a decirle a la chica que salga conmigo o a lo que sea, ¿no? Pero todavía conservo algo de juicio. Entonces pero luego empiezo a consumirlo ya no por ese placer, sino porque me hace falta. Entonces es cuando ya se genera la adicción. Lo mismo con la coca o con la marihuana o con cualquier droga de estas. Entonces, estas sustancias le hacen al cerebro adolescente lo mismo que a la del adulto, pero el problema es que el cerebro del adolescente es mucho más vulnerable, todavía conserva más plasticidad y entonces se genera un cambio permanente nocivo para la vida futura del chico. Entonces, pues debemos cuidar a toda costa el consumo de sustancias de abuso. Okay. Hay que cuidar dónde andan, con quién se juntan, qué pasa. Si su conducta cambia, bueno, hay que estar alerta, ¿sabes? Y siempre bien informado. Ok, entonces, ¿me podrías decir, por favor, a lo mejor podemos controlar que los chicos entiendan que no deben tomar drogas, pero nuestros hijos son invitados a fiestas, claro, y lo que es más común es que haya alcohol. Así es. ¿Hasta qué edad nos puedes decir? ¿Hasta qué edad es conveniente que nuestros hijos, adolescentes que están en este proceso de maduración cerebral, sea conveniente nuestro límite para decirles hasta que tengas esta edad podría ser que pudieras tomar alcohol? Yo sé que hay que tratar de evitar que ellos consuman alcohol el más tiempo posible, ¿no? Pero si hubiera una edad en la que, aparte de la legal, pudiéramos evitar que tomaran alcohol o a partir de qué edad podríamos decirles que pueden tomar alcohol, aparte de la legal. Los estudios demuestran 18. Ajá. A los 18 años este proceso de generación de receptores nuevos ya es mínimo. Entonces, la recomendación de los estudiosos del tema es 18. Y el riesgo todavía se incrementa, por ejemplo, si el chico ingiere alcohol entre los 18 y los 21, todavía se incrementa un poco el riesgo de desarrollar alcoholismo, en ausencia pues de las otras circunstancias que generan las adicciones. El riesgo solo por la biología es muy alto si consumen antes de los 18. Después de los 18 se reduce de forma importante, pero todavía sigue existiendo más que si no lo toman. Entre los 18 y los 21 eso va disminuyendo gradualmente y lo que los estudiosos dicen es que después de los 21 la adicción se genera pues por las otras circunstancias de disponibilidad, trastornos emocionales, adversidad psicosocial, etcétera, ¿no? Que es lo que sabemos son los factores externos que favorecen el abuso de sustancias. Ok, entonces, pero 18. Entonces, pero si podemos evitar que tomen alcohol hasta la edad más entre los 18, 19, 21, mejor. Y si no toman alcohol, mucho mejor. Perfecto. Claro. Ok, muchísimas gracias. Pues gracias a ti.